Es el presidente fundador de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, cuyo objetivo es promover la transparencia y responsabilidad en el manejo de recursos del Estado, denuncia actos de corrupción en las instituciones públicas, así como en las instituciones descentralizadas y ayuntamientos. Es profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y actualmente es el coordinador de la Cátedra de Política Internacional de la UAS. Hoy, en Nosotros a las 8, recibimos a Julio César de la Rosa. Muy buenas noches, amigos de todo el país. Con ustedes Nosotros a las 8. Hoy nuestro compañero Juan Taveras Hernández, Juan TH, no estará acompañándonos. Compromisos personales se lo impiden. Pero estamos para, como vieron ya en la introducción del programa, tenemos pautada una interesante entrevista, una conversación más bien, con un destacado abogado de la República Dominicana, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO. Me refiero a Julio César de la Rosa, a quien damos la bienvenida y las buenas noches. Buenas noches, Jorge. Complacido de poder conversar con usted en esta noche. Bueno, hemos visto en los medios de comunicación declaraciones suyas con relación a la propuesta de reforma a la Constitución de la República que ha hecho el ciudadano presidente Luis Abinader. Nos gustaría que nos ampliara. Sabemos que en principio ha dicho que está de acuerdo con esta reforma, pero nos gustaría en detalle que nos diga cuáles son los puntos en los que está de acuerdo y si hay alguno que no comparta. Bueno, esto no es nuevo para nosotros. Ya en el año 2019 nosotros hicimos una sugerencia de modificación de la Constitución a raíz de las elecciones del 2020, donde advertíamos que pudiera eventualmente ya justamente en el mes de marzo del 2019 se da la declaratoria de campaña, de la campaña electoral, y a partir de lo que era un reclamo de unificación de las elecciones, a partir de que el objetivo que se buscaba ya se había perdido, porque cuando eran cada 2 años sí tenía razón de ser para que el liderazgo municipal se pudiera desarrollar sin tener que estar bajo la sombrilla del Ejecutivo, que era la idea como resultado de aquel proceso traumático que se vivió en el 94, que llevó a adelantar las elecciones o reducir el periodo presidencial del presidente Balaguer a 2 años. Entonces ahí hubo una separación de facto de las elecciones. Y luego de celebrarse en diferentes ocasiones, se advertía que realmente no se había logrado nada con esto, más que reducirle el periodo a Balaguer, que el liderazgo municipal no hay forma de que se desarrolle de manera individual, sino bajo la sombrilla del Ejecutivo. Y en efecto, lo dio a demostrar. Y en el año 2020, en las elecciones del 2020, con el tema de la pandemia, entonces ahí nos da más razón de que tuvo que montarse 2 procesos electorales inicialmente, pero un tercero por la suspensión de las elecciones municipales de febrero. Lo que nos motivó a nosotros a hacer una propuesta al gobierno que se iba a instalar, justamente el del presidente Luis Abinader, de que se tomara en consideración varios puntos, y nosotros lo hicimos, están ahí. Primero, unificación de las elecciones. Segundo, la exclusión del Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, y esto lo hicimos justificando de que los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura son miembros de las cámaras legislativas electos por el voto popular, conjuntamente con el presidente de la República, electo por el voto popular, y 2 miembros del Poder Judicial que son escogidos por el propio Consejo Nacional de la Magistratura, que lo ideal sería que el Consejo Nacional de la Magistratura lo integraran miembros que devengan de la elección popular, inclusive aumentar, en vez de 2
diputados por la Cámara de Diputados y 2 por el Senado, sean 3, la primera mayoría, la segunda mayoría y una tercera mayoría. Ahí hay realmente una representación del ciudadano que eligió a esos congresistas, pero no al Poder Judicial, que lo designa el propio Consejo Nacional de la Magistratura, y ni hablar del Procurador General de la República, que lo designa el Presidente de la República. También planteábamos... Usted sabe que la inclusión del Procurador General de la República tuvo un objetivo evidentemente político para asumir el control del Consejo. Evidentemente, inclusive otorgándole al presidente un voto de calidad. Si había empate 4-4, él votaba nuevamente. Entonces, conjuntamente con esto de las propuestas, habíamos hecho de que el Ministerio Público realmente se pueda establecer su independencia a partir de que su designación no provenga del Ejecutivo. Y encontramos que en esta propuesta adicional a la que nosotros hicimos, porque en ese momento habíamos sugerido que se eliminara el transitorio que impedía que el expresidente Danilo Medina pudiera presentarse más adelante, como una forma de que se le planteara algo para que él convocara a la Asamblea Revisora y modificar la Constitución, porque en política amor con amor se paga. O sea, el presidente no va a convocar si no tiene un incentivo. Todo lo contrario de lo que ha ocurrido ahora, porque ¿con qué nos encontramos? Primero, se acogen 3 de las propuestas que nosotros habíamos hecho: unificación de las elecciones, exclusión del procurador del Consejo Nacional de la Magistratura, la designación del Procurador General o Procuradora de manera que no sea el presidente de la República, y sobre todo lograr la inmovilidad, porque aún el presidente designa al procurador, puede cambiarlo en 4 años las veces que entienda. Sin embargo, ya con la propuesta que se hace, no podría ser removido a menos que incurra en faltas graves y sea desvinculado por un juicio político, lo que significa que va a asegurar realmente la independencia del Ministerio Público, en este caso encabezada por el procurador, porque sabe que no van sus decisiones a ser objeto de ataque por parte del Ejecutivo. De la misma forma, entonces, se suma algo que nosotros no habíamos planteado entonces, pero que la respaldamos, que es la reducción del número de diputados. Y nosotros entendemos que el Congreso de la República, que pudiera perfectamente ser unicameral, porque aquí no hay razón para tener 2 cámaras, sino unicameral, y que pudiera plantearse, naturalmente, esto sería quimérico, eliminar el Senado, pero ya como tenemos un Congreso bicameral, pues que se reduzca el número de diputados y pueden perfectamente ser 2 representantes por provincia. Nosotros tenemos más diputados en términos proporcional con la extensión territorial nuestra que países como México, China, Colombia y eso. Entonces, creo que eso está perfecto, pero lo que se agrega, que nosotros nos identificamos, y por eso hemos respaldado esta propuesta de modificación, es incluir el tema de la reelección presidencial como una de las cláusulas pétreas. ¿Cuáles son las cláusulas pétreas? Aquella que la Constitución dice: no se puede modificar la Constitución respecto a estos temas, forma de gobierno, y ahí mismo incluir que sería que la elección presidencial sería por 2 periodos consecutivos y excluir y sin periodo con opción de a otro segundo periodo, pero ya no volver cuando salga del ejercicio del poder. Y esto puede perfectamente ir junto a esa cláusula pétrea que establece que la Constitución no se puede modificar para cambiar la Habría forma de que aclarar, en caso de que el presidente en ejercicio aspire a un nuevo periodo contemplado en la Constitución y no logre el éxito electoral, ¿podría presentarse más adelante a optar por un periodo? Esa sería una salida, que es lo propio de Estados Unidos, que ante la intención de repostularse no lo logra, pudiera entonces presentarse. Esa pudiera ser
también un adicional. Pero ¿por qué nosotros hemos apoyado esta propuesta de reforma constitucional del presidente Luis Abinader? Por lo siguiente, él está renunciando a una posibilidad de repostulación o de postulación más adelante. Modificada la Constitución, que eso nosotros en eso somos coherentes, cuando se modifica la Constitución, ya la Constitución comienza a operar a partir de su proclamación. O sea, que no le afectaría... Lo que ocurrió, pudo Leonel optar por un tercer periodo, pudo Danilo optar por un tercer periodo. Por eso lo de la cláusula, o más bien el transitorio, donde Danilo se hace referencia directa al expresidente Danilo Medina, que para nosotros es una vulneración de un derecho, porque lo pone en una situación diferente a la de los otros expresidentes, que pudieran perfectamente optar. Porque cada modificación de la Constitución es una Constitución nueva, ya borra el pasado. Qué bueno que aclara eso. O sea, a partir de que se modifica la Constitución, entra en vigencia la nueva Constitución con la reforma y le permitiría tanto al presidente Luis Abinader como a Danilo Medina poder optar para postularse nuevamente. Así es, porque ya la Constitución que lo eligió ya desapareció, porque la Constitución aún sea intervenida en un artículo, es una Constitución nueva, porque surgió otro instrumento político a partir de su proclamación. Entonces estamos hablando en este escenario, ¿no?, de que el presidente Abinader, en un gesto que para mí lo enaltece, que da demostraciones de su vocación democrática y, como él ha dicho, de dejar un legado al país en la transformación de nuestra sociedad. El capítulo, el título donde le impediría a él, el candado que él mismo se pone, es un transitorio similar al que tiene la Constitución del 2015, que le impide a Danilo Medina presentarse. Pero entonces Danilo podrá presentarse. No, pudiera entonces ratificarse ese transitorio. Porque la Constitución, o sea, la Asamblea Revisora, o sea, pero si no se ratifica el transitorio, Danilo Medina queda... Si desaparecen, porque los transitorios, como en efecto son transitorios. Dice su nombre, lo respeto, dice. Pero se puede establecer otro transitorio. Ese mismo se puede ratificar, dejar tal cual, mantenerse como transitorio. O si se quiere, se pudiera renovar respecto a la figura o respecto al periodo que él intervino. El presidente, artículo transitorio, el presidente electo en las elecciones de tal periodo está impedido de presentarse a otra elección nacional. Licenciado, quiero pedirle permiso, necesitamos hacer una pausa, así que regresamos en breve. Bien, continuamos esta conversación con el licenciado Julio César de la Rosa, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción. Quiero retomar brevemente el tema que ya usted trató sobre la escogencia del Procurador General de la República, que según la reforma constitucional se llamaría en lo adelante Abogado General del Estado, ¿no? Tengo entendido. No. Es el representante del ministerio, el representante del Estado ante la jurisdicción administrativa. Sería el nombre de abogado del Estado ante esa jurisdicción. Bueno. Similar al abogado del Estado en la jurisdicción inmobiliaria. Porque que ahí hay una falla de origen, y es que el Ministerio Público representa los intereses del Estado y de la sociedad. Entonces, en la jurisdicción administrativa, cuando se demanda al Estado por un acto administrativo, quien representa al Estado es el Procurador General Administrativo, que forma parte del Ministerio Público, y también a la sociedad.
Entonces, cuando vamos los ciudadanos a buscar amparo por un acto administrativo, el Ministerio Público, que debería representar los intereses de la sociedad, al mismo tiempo representa los intereses del Estado. Entonces se va a deslindar del Ministerio Público el representante del abogado ante la jurisdicción administrativa, que la tendría el ministro de Justicia y su delegado, que ahí sí ya estaría asumiendo atribuciones que al momento tienen en muchos aspectos el Procurador General de la República. Como es el caso de la administración del sistema penitenciario. Del sistema penitenciario. Usted planteaba la escogencia del procurador a través de, y coincide, ¿no?, del Consejo Nacional de la Magistratura. Sí, es la instancia que es la única, la instancia de manera colegiada que tiene un mayor manto de representación. Hay una corriente, he escuchado abogados constitucionalistas plantear el por qué mejor no se escoge como las altas cortes, por ejemplo en el Senado de la República, que hay una mayor y más amplia representación. Y bueno, sería de la igual forma, ¿no? Sometiendo el presidente en una terna para que el Senado sea el órgano que seleccione al procurador. Yo particularmente, pero cuando me refiero es a la única instancia abierta al momento, y es la que se ha baloteado del Consejo Nacional de la Magistratura, pero si se quiere un órgano o un ente que esté revestido de legalidad, de participación del sistema político, porque son posiciones eminentemente políticas, sería lo ideal que el presidente terne ante el Senado de la República, algo similar como la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral. No, el Tribunal Superior Electoral es el Consejo Nacional de la Magistratura, sino los miembros de la Cámara de Cuentas, de la Junta Central Electoral y el Defensor del Pueblo a instancia de la Cámara de Diputados y el Defensor del Pueblo, que también lo escoge pues el Congreso. Y sería realmente lo beneficioso porque sería más amplia. Hay referencia en la región, por ejemplo en Colombia, el presidente que terna al fiscal general de la nación, que como se denomina allí, y esto pues le da una mayor carga de legitimidad y pudiera ser inclusive mucho más interesante de que el presidente seleccione a 3 personas y de esas 3 personas escojan a uno, que el propio Consejo Nacional de la Magistratura, que reitero, la presencia allí del Poder Judicial, del presidente de la Suprema y un juez del Pleno, pues también estaría como inmiscuyéndose en asuntos que no le son propios, como decidir quién va a ser el Procurador General de la República. Y por eso sería también una propuesta a discutir y ojalá se tome en consideración de que sea el Senado de la República a partir de una terna que presenta el presidente. Bueno, ya usted ha analizado 2 de los temas de las propuestas del presidente, quedan otras. Me gustaría en este momento escuchar su opinión. Las que conozco son esos 4 temas, que fue a lo que él se refirió en una de las semanal, pero desconozco otras que hay. Está así el Ministerio de Justicia, que como una forma de darle un mayor peso, pues debe establecerse en la Constitución las atribuciones que tendría el Ministerio de Justicia, que se le van a quitar al Ministerio Público, o más bien al Procurador General de la República, como es el sistema penitenciario y de la representación ante la jurisdicción administrativa. Entonces creo que aunque los ministerios no son entes constitucionales, sino que son entes auxiliares del Ejecutivo, pero se debe establecer dentro de las funciones que tiene actualmente el Procurador General de la República, que serían transferidos, pues remitirlo a la ley, pero eliminarla de la Constitución para que no entren en contradicción y se presente un conflicto más adelante. Yo he ponderado y coincido con usted en el tema del Congreso unicameral,
incluso en los inicios de nuestra república, ¿no? Pues teníamos un Congreso unicameral, pero yo creo que sería muy difícil ya poder lograr esa... Sí, porque está en manos de ellos. Sí. O sea, modificar la Constitución, a menos que se convoque a una constituyente o a un plebiscito y a una consulta y se logre eso, pero yo dudo de que los senadores se hagan un harakiri, o sea, de ir a una asamblea. No, de hecho ya hay voces que se han levantado contrarias, ¿no? Eso es difícil. Entre los mismos diputados. Claro, es difícil. Inclusive la reducción va a estar, se va a discutir mucho, porque ya ellos entienden que son derechos adquiridos que tiene la provincia y que ellos perfectamente pueden ser beneficiarios de eso, pero de que no pueden haber 190 diputados, realmente esto no debe ser. El presidente propone reducir el número de diputados en representación de las provincias, pero sin embargo incrementa de 10 a 20 los diputados nacionales. Sí, yo me identifico con eso. ¿Qué beneficio trae eso? Porque le permite a los partidos reservar esas candidaturas nacionales a figuras que no tienen cómo someterse al escrutinio de su propio partido, que son esas figuras emblemáticas que no tienen cómo ir a hacer campañas ni tienen los recursos para hacer campañas. Antes del voto preferencial, recordemos la calidad de representaciones que mandaban los partidos, tanto al Congreso como a las alcaldías. Usted fue parte de ese beneficio. O sea, la alcaldía se dio el lujo de tener a un Georgie Rodríguez porque había la forma de que el partido presentara sus figuras emblemáticas y sobre todo que iban a hacer un trabajo. Y por esas salas capitulares pasaron figuras de la estatura Rodríguez de Morici, en la Cámara de Diputados, Hugo Tolentino Díaz en la Cámara de Diputados y una serie de dirigentes, Vido Medina, Lidio Cabez, que no había forma de usted someterlo a competir con un dueño de banca, con una persona que se dedica a los negocios, a los combustibles, que gasta todo el dinero del mundo y va a apabullar a una de esas figuras emblemáticas. Entonces eso permite que los partidos, de manera discrecional, evidentemente, que no sea familiares ni nada por el estilo, puedan presentar a esos íconos de los partidos que no pueden someterse al día a día de una campaña preelectoral. Y por eso nosotros saludamos realmente que se aumente el número de diputados nacionales, que dicho sea de paso también permite que muchos partidos minoritarios puedan tener una representación si se aplica de manera apropiada. El método de Homs, ¿usted estaría de acuerdo en que se elimine? Se debe estudiar y buscarle realmente un bajadero, porque si bien es cierto que es el que permite una mayor representación a partir de la participación, que no significa que sea por el número de votos obtenidos, pero también es discriminatorio porque una persona que sacó 15,000 votos, que fue la expresión de quienes le votaron, queda fuera ante uno que sacó 2,000 votos. Entonces creo que la proporción no es muy equitativa, entonces debe revisarse. ¿Su opinión sobre el Parlacén? No, eso debe eliminarse porque el Parlacén, sus decisiones no tienen efecto vinculante. Eso es un organismo de integración centroamericano para discutir políticas sobre algunos objetivos comunes, pero no es un ente deliberativo, ni mucho menos que tome decisiones que puedan ser vinculantes para los estados. O sea, eso es pagarle un salario a representantes que no tienen ninguna razón. O sea, eso pudiera perfectamente ser un ente de integración para discusión, celebración de foros y ese tipo de cosas, pero jamás estar inclusive dentro de la Constitución. Tenemos que hacer otra pausa, usted conoce de esto. Regresamos en breve.
Bueno, conversamos con el licenciado Julio César de la Rosa, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción. Y a propósito de corrupción, en estos días, y ya hace un tiempo, el país, el pueblo dominicano, viene teniendo una especie de frustración ante lo que es evidente, ¿no? No vemos un corrupto sometido todavía a la justicia, gente que saquearon la República Dominicana, el erario público, que se hicieron de riquezas que no pueden justificar. Sin embargo, vemos que se prolongan los juicios en los tribunales y en definitiva no hemos visto la primera condena, y ya han pasado 4 años, de los que, acusados de corrupción por sus acciones en el pasado gobierno, siguen de manera campante y sonante paseándose por las calles del país y estrujándole en la cara al pueblo dominicano sus riquezas que no pueden justificar. ¿Qué pasa con la lucha contra la corrupción? La lucha contra la corrupción debe ser parte de un sistema donde participen diferentes instancias que teóricamente están, pero en la práctica no realizan su labor. Primero, para prevenir la corrupción deben operar las instituciones de control, tanto control interno como control externo. Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas. Si esa prevención, de una forma u otra, no logra el objetivo de que alguien se salte los procedimientos e incurra en la comisión de irregularidades, pues la Cámara de Cuentas, al momento de auditar el gasto, que es el mandato constitucional de este órgano, entonces va a encontrar las irregularidades. En consecuencia, debe apoderar, como establece la ley, al Ministerio Público. Ya el Ministerio Público tendría una herramienta para iniciar un proceso que no debería pasar de 1 año para tener una sentencia firme. Sin embargo, hemos acudido a un estadio en donde primero los casos son aireados de manera pública, se apresan a los imputados, se le pide prisión preventiva de 18 meses, lo que significa que son 18 meses de nada. Concluido este plazo, la persona tiene que ser variada la medida y comienza entonces el transitar de un proceso que comienza con la investigación, continúa con la audiencia preliminar, continúa con el fondo, vienen los incidentes y eso te va a alargar el proceso hasta que pudiera correrse riesgo de la prescripción por haber sobrepasado el tiempo que establece el Código Procesal Penal. ¿Cuáles son las recomendaciones nuestras? Primero, los casos de corrupción deben sustentarse. ¿Con qué? Con evidencias. Claro. ¿Quiénes son los que pueden proveer esas evidencias, esa prueba? Los órganos de control, tanto el interno como el externo. No es porque diga un programa de investigación de que hay irregularidades en la institución X. Es que eso hay que demostrarlo. Porque un juez, que es un tercero imparcial, está a la espera de que le lleven las pruebas para derribar la presunción de inocencia de ese imputado. ¿Y cómo usted destruye esa presunción de inocencia? Aportando el fardo de la prueba que evidencia que usted cometió el delito. Eso se logra a través de auditoría, ¿eh? Claro, la Cámara de Cuentas, pero tenemos una Cámara de Cuentas que en lo que va de año no ha hecho una. En el pasado año no hizo 10. Pero el Ministerio Público le solicitó 84 investigaciones especiales, hizo 10. Entonces, por eso vamos a seguir viendo que los casos en los medios de comunicación se exponen y la gente dice que se robó tantos millones, miles de millones de pesos, pero al momento de ir al tribunal no hay cómo demostrarlo. ¿Y qué tiene que hacer un tribunal? Absorberlo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la percepción de impunidad va a aumentar. Entonces, si queremos
realizar una lucha contra la corrupción efectiva, debemos sustentar los casos. Si usted tiene una auditoría que dice que en la institución B hubo irregularidades, usted puede perfectamente, al momento de solicitarle a un juez de la instrucción medida de aseguramiento, usted puede de inmediato presentar las pruebas, que sería ya en una audiencia preliminar. El juez le va a dar medida de aseguramiento que no necesariamente tiene que ser prisión preventiva para usted no tener la presión. Presentación periódica, impedimento de salida, en fin. Cuando ya usted tenga todas las evidencias, usted entonces presenta la acusación para que el juez mande a juicio de fondo. Y esto no debería pasar de 4, 5, 6 meses para tener una sentencia. Ahora, ¿qué pasa? Cuando usted toma un expediente y usted dice que tiene 400 testigos, 12.000 páginas, es imposible manejar eso. Con 2 pruebas, con 2 testigos y con 10 páginas, usted hace el mismo trabajo si usted tiene las evidencias. Entonces, hemos caído en una situación que lo que se procura es dar la idea de que se está luchando contra la corrupción, pero ¿cuál es el resultado final? Que no hay forma de poder demostrar que una persona realmente cometió irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Entonces, por eso es que nosotros insistimos que los casos de corrupción no pueden ser el resultado de un populismo para dar respuesta a la población. Lo vimos con el caso de Brecht. Si nosotros verificamos lo que fueron nuestras posiciones, nosotros lo advertimos eso. Tenemos que ir a una pausa y al regreso me gustaría que analicemos el tema del caso de Brecht. Una vergüenza para este país. Volvemos. Licenciado, decía antes de irme a la pausa, porque de verdad que me siento con indignación, me siento frustrado, me siento acorralado, porque la República Dominicana, junto a Venezuela, fueron los países donde mayor soborno se concedieron por parte de la empresa brasileña Odebrecht. Sin embargo, ya hoy en la República Dominicana, en Venezuela tampoco, hay una persona responsable ni condenada por un hecho que la misma empresa reconoció y que se comprometió en el pago de una indemnización al país, que por cierto ni siquiera ha cumplido con el pago completo de la misma. Entonces, ¿qué pasó con Odebrecht? Bueno, es que hay que remontarse a la génesis de este caso. No podemos perder de vista de que aquí la geopolítica jugó un papel determinante. Primero, la aptitud de Lula expansionista, que procuró a través del BANDES, del Banco de Desarrollo Social de Brasil, otorgar préstamos utilizando empresas que construían, muy bien por cierto, porque no se puede dejar de conocer esto, sí, y que emplearon en ese momento pues realizaron algunas actuaciones contrarias a la norma, lo que motivó que los Estados Unidos iniciaran un proceso contra estas compañías petroleras, estas compañías brasileñas, entre ellos la petrolera, Petrobras, las empresas constructoras, que habían varias, no solamente Odebrecht, estaba Odebrecht, Correa y Camargo, Quero Galvao, Andrade Gutiérrez y otras, AOET también, y que formaron parte de todas estas obras que fueron desarrolladas en diversos países de la región y del mundo. Embraer con el tema de los aviones Super Tucano. A raíz de esto, pues se hace
el develamiento de que hubo irregularidades. En la República Dominicana, para dar respuesta a lo que había sido la mención de que también aquí se había dado dinero para obtener favor legislativo en la aprobación de los contratos, pero esto no se pudo sustentar porque estaba basada en una delación premiada que al momento de traer a los delatores decían en juicio: yo no sé, yo no entregué, yo no vi, no estuve ahí, yo escuché. Entonces, esas no son pruebas, que son de las cosas que se deben tener en cuenta al momento de iniciar un proceso para no provocarle a la ciudadanía lo que le ha provocado a usted esta decisión, que finalmente no se pudo comprobar que los imputados, que ya habían sido totalmente absueltos y que solamente quedaron 2 en el caso del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y del empresario Ángel Rondón, que en algo paradójico se dejó de lado el tema de los sobornos porque no aparecieron los sobornadores ni los sobornados, pero también se le imputa a Víctor Díaz Rúa enriquecimiento ilícito y lavado de activos, cuando el lavado de activos es un delito que debe anteceder la acusación de lavado de activos, debe ser un delito precedente. Lo ha establecido la Suprema. Entonces, a partir de lo que debe ser el debido proceso, lo que debe ser la garantía de los derechos de los ciudadanos, pues evidentemente que estas decisiones encontraron amparo realmente, o le procuraron amparo a los imputados que estaban prácticamente siendo objeto de una respuesta precisamente a la demanda de fin de la impunidad. Y creo que en lo que no debemos caer. Cuando tengamos un caso, debemos sustentarlo de forma tal que pueda servir de referente para las futuras generaciones, de que ese mensaje que procura la pena, no solamente de sancionar al infractor, sino también de prevenir al que todavía no ha cometido la infracción, debe conseguirse con sentencias firmes. Y en el momento actual, pues no tenemos nada que exhibir en materia de lucha contra la corrupción, porque no hay una sola sentencia de la cual uno pueda hacer algún tipo de reconocimiento. De hecho, he escuchado especialistas, y usted lo confirma, ¿no?, de que el expediente que se estructuró para el caso de Odebrecht era sencillamente, bueno, doña Lo Miriam dijo la Germán, procuradora cuando era presidenta de la sala, dijo, sala si penal, es con esto, no hay caso. No va y a haber. Nosotros también lo ratificamos eso. Eso, de verdad que eso llena a uno de vergüenza. Penosamente. ¿Usted sabe cuánto le costó a este país en sobrevaluación de las obras que construyó esa empresa en la República Dominicana? Según la auditoría, alrededor de 600 millones de dólares que salieron del bolsillo del pueblo dominicano, de los impuestos que usted, que yo y que los amigos televidentes pagan. Eso es imperdonable. Realmente es parte de la falencia que tiene la lucha contra la corrupción, de que se tenga que esperar que una obra termine para ser auditada, cuando se supone que la responsabilidad de la Cámara de Cuentas es ir auditando el gasto conforme se vaya produciendo. Entonces yo creo que el presidente Luis Abinader debe tomar en consideración al momento de promover la nueva composición de la Cámara de Cuentas en el año 2025, de que realmente realice su función, porque de lo contrario vamos a seguir cayendo en las situaciones que actualmente estamos. Yo no quiero ser tremendista, pero, y no sé de qué forma, pero yo creo que aquí la justicia en todos sus renglones, tanto en el Ministerio Público como en los jueces, tiene que recibir un remenión. Hay que insertar en los tribunales, en la fiscalía, gente comprometida con el país, gente comprometida con la nación dominicana. Es que duele ver cómo la impunidad se impone en este país. Sin duda debe haber un cambio en sentido general, que haya una mayor conciencia de todo aquel que va a una posición desde donde se debe tomar
decisiones como esta, y que las instituciones actúen de manera mancomunada, de que la falencia que pueda tener un caso pueda ser subsanada por la otra, y de esta forma entonces lograr el objetivo que todos queremos. Julio César de la Rosa, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, gracias de corazón. Gracias a usted y siempre a la orden. Bueno, amigos, voy a decir como decía mi amigo y siempre recordado Alberto Amengual, sea usted el jurado. Hasta la próxima.